Bien, ahí teníamos imágenes, una oscura atmósfera política se cierne sobre la capital de Georgia, Tiflis, y cada vez es más ominosa. Hace solo unas semanas y antes de las manifestaciones violentas en las calles de ese país, decía el canciller ruso Sergei Lavrov que no es necesario hablar detalladamente, que la situación en el mundo sigue siendo extremadamente tensa y cada día se vuelve más gracias a los esfuerzos de Occidente. Para los analistas, lo que ocurre en Georgia es una muestra de ello. Guerras de información a gran escala hasta desatar directamente revoluciones de color, una red de organizaciones no gubernamentales financiadas directamente por Estados Unidos para desestabilizar la situación política y cubrir así sus propios intereses. El primer ministro de Georgia, Irakli Kovakidze, acusó a Occidente de financiar las protestas proeuropeas en ese país, calificando el hecho como una clara injerencia en los asuntos internos de Georgia. Durante una reunión de gobierno, el primer ministro subrayó que la Unión Europea está haciendo esfuerzos para desconocer las instituciones del Estado georgiano bajo un clima, por supuesto, de violencia extrema. Hoy estaremos analizando de esto, pero antes debo recordarle, a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta, pero la vamos a formular nuevamente para aquellos que quieran dar su opinión durante nuestra emisión. Ahí la tenemos. Violencia en Georgia contra la decisión del gobierno de detener negociaciones sobre la membresía de la Unión Europea. ¿Qué hay detrás de la crisis política en el país? ¿Un golpe blando? ¿Injerencia occidental? ¿Revolución de colores? ¿Desconocimiento de las instituciones del Estado? Son algunas de las propuestas que hemos hecho de respuestas para que usted pueda participar. Si todavía no lo ha hecho, aún puede hacerlo a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante vamos a asociar todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando a propósito de este tema. Y pasamos al análisis. Para profundizar mejor este escenario, hemos invitado a Nicolás Hadua Chawan, analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio. Nos acompaña desde Chile. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Gusto saludarte, un agrado estar contigo, Luis. Es un interesante programa. Sí, qué oportuno también para poder entender lo que está ocurriendo allí en un país como Georgia y, según tu criterio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mira, sería muy fácil simplificar todo, pero acá lo que está ocurriendo es un plan mucho más complejo que está entrelazado con respecto primero al surgimiento de este mundo multipolar, donde Rusia, China e Irán son los pilares de esta nueva era, por así llamarlo, y en segundo lugar, la problemática que hay con respecto a la provocación permanente a Rusia con el afán de desgastar a Rusia en confrontaciones permanentes y de largo aliento. Fíjate que esto no está separado de lo que ocurre en Ucrania. En Ucrania ya hubo un golpe de Estado, comenzó la provocación contra Rusia a través de la ocupación del Donbass por parte del ejército ucraniano, las repúblicas principalmente de Lugansk, de Kramatorsk y todo lo que se denomina el Donbass, incluyendo el Donetsk. Bueno, pero ahí está también la provincia de Sebastopol, donde está el puerto, la provincia de Crimea, donde está el puerto Sebastopol, que es donde estaba anclada la mayor base naval rusa. La otra salida al Mar Negro que tiene Rusia justamente es por Georgia. Vale decir que lo que se pretendía aquí es dejar a Rusia sin salida al Mar Negro. Ya sabemos lo que pasó en el caso de la provincia de Crimea, que se sumó a través de un plebiscito a ser parte de Rusia, pero también tenemos la problemática de Georgia, que siempre ha tenido una población al interior bastante conflictiva en esto. Ya, si usted recuerda, la guerra con Osetia, las provocaciones que hubo con Abjasia, pero todo esto tiene que ver con la salida al Mar Negro por este otro sector. Aquí lo que se pretende, y no nos olvidemos, que la flota rusa que sale del Mar Negro del puerto Sebastopol es la que llega a la única base naval
que tiene Rusia en el exterior, que es la base naval de Tartus, en Siria. Y no es coincidencia ni es casualidad que mientras está ocurriendo esto en Georgia, mientras se desarrolla la guerra en Ucrania, entonces Estados Unidos, con el Estado infanticida y apoyado por algunos de la OTAN, y inician una guerra por medio de sicarios y terroristas en Siria, justo donde Rusia tiene el puerto de Tartus. Nada de Sí. esto es casual y todo esto es parte de este mapa que te estaba explicando. Sí, y justamente explicar también un poco, Nicola, porque vemos las olas de protestas, la oleada de violencia. Se decía que los manifestantes están lanzando fuegos artificiales, aparte de las bombas molotov a la policía. Es decir, hay toda una violencia bastante extrema en estos grupos de personas que están allí pro-europeos. ¿Cómo estás viendo también esa parte? O sea, es decir, ¿quiénes son los que están allí protestando en las calles de Georgia? Qué buena tu pregunta cuando dices quiénes son. Ustedes tienen bastante experiencia en eso, porque en las guarimbas que promueve la oposición financiada por Estados Unidos en Venezuela, se ve bastante elementos que no son venezolanos y que son terroristas que van justamente a esto, a las guarimbas. En un tiempo atrás se descubrió en las guarimbas que había la distribución del Pentagón, ¿te acuerdas? Que era el Captagón, que es una droga que le dan a los guarimberos, que es lo mismo que está ocurriendo aquí y lo mismo que ocurrió en Ucrania. Sí. Ahora, acá hay mucho elemento que está especializado en este tipo de situaciones, junto con toda una condicionante psicológica a través de redes sociales, a través de la prensa, a través de los canales de desinformación que tiene ampliamente la OTAN y Estados Unidos en el mundo. De modo que no es de extrañar, son las mismas situaciones, si te fijas bien, son los mismos procedimientos, las mismas fórmulas que se van repitiendo en distintos lugares y también, ¿por qué no decirlo? Porque es una realidad, el financiamiento amplio de dólares para que esto pueda llevarse a cabo. Mm, Esto lo vas a ver muchas veces. sí. Bueno, vamos a ver si te parece, Nicola, otros aspectos. En medio de esta ola de protestas, el primer ministro de ese país anunció que queda suspendida la posibilidad de una incorporación a la Unión Europea en los próximos 4 años. El alto funcionario tomó la decisión tras calificar las acciones de algunos miembros del bloque como chantajes, como manipulación por parte de Europa. Los inculpa de organizar una revolución y todo esto poco después de su victoria en las elecciones parlamentarias del mes pasado, que además marcó un precedente en torno al referéndum sobre las aspiraciones del país de unirse a la Organización Europea. Sin embargo, la oposición ahora desconoce los resultados, alega que fueron presuntamente manipulados e influenciados por Rusia. Es parte de lo que ha dicho el primer ministro Irakli Kovakidze. Y preguntarte, él decía que hay una quinta columna de estos políticos europeos para poder llegar a un escenario de desconocimiento de las instituciones en ese país. ¿Tú qué opinas del tema? Bueno, aquí hay una situación, por un lado, de una Europa que está absolutamente en proceso de descomposición de esta Unión Europea, porque el hecho de haber estado funcionando como vagón de cola de Estados Unidos en todo lo que es la aventura en contra de Rusia, se demostró y se vio claramente de que esos gobiernos que hay en Europa estaban gobernando para las transnacionales y no para sus propios pueblos, lo que está creando una serie de situaciones al interior de cada uno de los países. Ya ves tú lo que pasó en Francia, ya ves tú cómo está acomodando su política interna España, las protestas que han habido en Londres, que han sido como nunca, y así sucesivamente, porque se le está encareciendo el nivel de vida. Ahora, si tú observas, ¿cuáles son los países que están hablando de ingresar a la Unión Europea? Todos los países que están alrededor de Rusia. Esto no es casual. Esto no es casual. Lo que pasa es que quieren acercar a la Unión Europea, que está teñida por el tema de la OTAN, para rodear a Rusia. Esto es
una permanente situación de provocación donde evidentemente que el gobierno de Georgia no le sirve ingresar a la Unión Europea cuando lo que están haciendo en el mundo es lo que va a ser el primer polo de libertad económica, justicia en las relaciones internacionales, financieras, bancarias y económicas, como es el BRICS, como es la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización Euroasiática de Cooperación. Eso es mucho más importante y tiene mucho mejor futuro que estar en una Unión Europea que está entrelazada, amarrada con una camisa de fuerza de muchos acuerdos que tienen con Estados Unidos desde el Plan Marshall y que no han podido resolverlo hasta el día de hoy, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obvio que para Georgia no es un estímulo estar en la Unión Europea. Es obvio que no les sirve a ellos. Les sirve a la OTAN, pero no a ellos. Y por supuesto, la presidenta de este país no ha reconocido los resultados. El primer ministro de Georgia, Irakli Mokavidze, solicitó a la presidenta que entregara el cargo. Esto dijo. Usted perdió las elecciones del 26 de octubre y las perdió de manera aplastante. Pronto ella cumplirá su 7º año de mandato y no quiere dejar todavía su cargo. Claramente, señora Salomé, usted deberá retirarse. Bueno, así está la situación en Georgia en este momento. Continúan las protestas y bueno, nosotros acá muy atentos. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, gracias a ti, que estés muy bien. Muy bien, gracias. Y así vamos a una breve pausa en nuestra emisión del Mundo desde el Sur, pero recuerde que aún tiene tiempo para participar en esta encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y al final nuestra emisión analizará los resultados. Por lo pronto, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy la situación en Georgia y pues todo el ambiente político, la violencia y por supuesto, lo decíamos, el injerencismo que han denunciado tanto el gobierno federal como algunos analistas sobre lo que está sucediendo allí internamente. Sumamos a nuestro análisis precisamente en Argentina, Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV, analista geopolítico de Humo y Espejos y en Asia Movimiento. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Sí, Marcelo, hablábamos de injerencismo y de la violencia en Georgia. Estamos hablando de que es un país donde 25.000 ONGs financiadas, la mayoría de ellas por Europa y Estados Unidos, pues están teniendo un papel relevante en estas protestas, financiamiento, hay dinero de por medio. ¿Qué está ocurriendo para ti en Georgia? Bueno, el problema con Georgia se remonta ya hace un tiempo largo. Allí donde se hizo la revolución, el intento de revolución de las rosas. Es una más de las revoluciones de color. Occidente tiene puesto el ojo sobre precisamente este lugar. Y lo que desata esta nueva tensión tiene que ver, por un lado, con las elecciones que se ha impuesto el partido hoy de gobierno, Sueño Georgiano, y por otro lado, hace unos meses atrás se aprobó una ley de agentes extranjeros, aquellas ONG que tienen más de un 20% de sus ingresos que provienen desde el exterior tenían que ser clasificados de esta manera. Bueno, esto es un tipo de leyes que se están haciendo cada vez más comunes ante la injerencia de las ONG occidentales. Y bueno, todo esto ha redundado en una protesta que comienza a tomar color, impulsada desde las universidades por estudiantes con una visión pro-occidental y pro-Unión Europea específicamente. Y este es el eje, creo que, del problema. Bueno, es indudablemente parte de la campaña de acoso sobre Rusia que está haciendo Occidente en líneas generales. Bueno, mientras esto ocurre, el primer ministro, decíamos, acusa a Occidente de financiar las protestas.
aseguró que las manifestaciones violentas se desarrollan de manera coordinada, como decíamos, con el financiamiento extranjero. Ahí tenemos en pantalla precisamente la información en medios de comunicación. Denunció que este tipo de actos por parte de Occidente son incorrectos, indecorosos, con el objetivo de crear una revolución y atentar contra el orden constitucional para mantener su control en el territorio. Dice el nuevo ministro que la responsabilidad recae en los líderes de la oposición, que solo cumplen tareas de los amos extranjeros. Y preguntarte, porque decíamos también con el invitado anterior, Marcelo, que se está levantando una quinta columna de políticos, sobre todo de la Unión Europea, para poder llegar a un escenario en el que efectivamente los intereses de Occidente sean un poco más, digamos, respetados en ese país. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, indudablemente esto parece una especie de reedición de lo que pasó en el Euromaidán, ¿no? Es un proceso muy similar, generado con las mismas situación, el intento de ingreso a la Unión Europea. Hay algunos detalles que creo que hablan por sí solos. La presidenta Salomé Zurabishvili tiene una característica que poco se ha mencionado, pero creo que es bastante relevante. La presidenta de Georgia en realidad es una ciudadana francesa, nacida en 1952. Sus padres habían escapado de su país de origen, Georgia, la tuvieron ella ahí, pero no solo ella tiene una ciudadanía extranjera, sino que ella fue miembro del Servicio Exterior francés y de hecho fue embajadora de Francia en Georgia en el año 2003. O sea, claramente la cabeza de la sublevación, quien llama a los estudiantes secundarios ahora a sumarse a la protesta junto con los estudiantes universitarios, es básicamente una señora que nació en Francia, se crió en Francia y que trabajó para el Servicio Exterior francés. Bueno, creo que queda bastante a las claras, bueno, qué es lo que subyace detrás de esta situación. Y mientras persiste el debate político, Marcelo, revisando también otras informaciones, Estados Unidos planea imponer sanciones si no cambian los resultados electorales. Parece que Washington dice que cualquier oportunidad para imponer su poder no se debe hacer esperar. En Georgia ahora enfrenta la población y por supuesto allí los políticos amenazas de Norteamérica para que cambien el resultado electoral. A esto se le suma que también se ha unido a llamados de observadores internacionales y locales para investigar a fondo las presuntas denuncias de fraude electoral en Georgia. ¿Cómo estás viendo, Marcelo, también el escenario a futuro, sobre todo con Estados Unidos, con esta aplicación de la misma receta que ha aplicado en otros países? Es decir, las sanciones, es decir, los bloqueos y, en fin, cualquier otra medida unilateral para cambiar las cosas en Georgia. Bueno, creo que lo que vamos a ver es que Occidente va a redoblar la presión, van a intentar generar, desestabilizar nuevamente el conflicto en Abjasia y en Osetia del Sur, que fueron las causas de la guerra del 2008, donde las tropas rusas derrotaron a las tropas georgianas al mando de Saakashvili, quien fue un presidente también surgido de un movimiento pro-occidental que, una vez llegado al poder, devino en una especie de dictador que tomó medidas muy similares a las que hemos visto en otras partes del mundo en contra de la autonomía de aquellos ciudadanos de origen ruso. Toda esta situación, bueno, seguramente se va a ir agravando con el paso del tiempo, o es la intención por lo menos de Occidente. Sí estamos notando también que hay un aprendizaje. En Rusia muchos se preguntan por qué otra vez actuar en forma pasiva como se actuó en Ucrania ante el Euromaidán, y de esta manera Rusia tener una posición mucho más decidida en el apoyo del gobierno de sueño georgiano, que intenta tener una posición que aparte tendríamos que aclarar, para ser justos, que no es una posición prorrusa exclusivamente, sino es una posición que ha enfriado las relaciones de la Unión Europea por las injerencias europeas dentro de su país, y por otro lado lo que quiere es mantener un vínculo histórico que ha tenido con Rusia. Bueno, todo este cóctel se da justamente como una forma de tratar de resolver la situación que se genera
con la derrota que está viviendo la OTAN en Ucrania y la necesidad de generar alternativas que puedan de alguna manera distraer la atención de Rusia para que no pueda seguir reafirmándose en su campaña militar en Ucrania, generar otros focos de conflicto en la región. Puede ser una fórmula que baraje Occidente y que probablemente veremos que no solo se va a repetir en Georgia, sino que van a recrudecer otros antiguos conflictos larvados que hay, que Occidente puede utilizar como herramientas de presión contra Rusia. Bueno, vamos a ver más elementos porque pese a los resultados que hemos visto del referendo, la presidenta de Georgia se niega a reconocerlos. En su lugar, la alta funcionaria llamó a estas protestas tras de conocer los resultados, califica al primer ministro electo como parte de una amenaza contra la institucionalidad con el objetivo de generar violencia e imponerse ante el pueblo y mantener su cuota de poder en manos de, digamos, de otros intereses. Mientras tanto, la Unión Europea solicita investigar, como decíamos, las presuntas irregularidades en torno al proceso electoral que supone un cambio social para la nación. Y Marcelo, un poco para terminar con este tema, la nueva administración en Estados Unidos con Donald Trump y todo este escenario en Georgia, ¿cómo estás viendo la posibilidad de solventarlo o haber más inconvenientes? Bueno, creo que vamos a tener que esperar para verlo andar realmente a Trump. Esperemos que prime la cordura, esperemos que aparte cumpla con su promesa electoral de salir del enfrentamiento en Ucrania y por lo tanto si va a salir del enfrentamiento en Ucrania va a tener que bajar toda esta presión que se está haciendo sobre Rusia. Es probable que veamos por lo menos una desaceleración, que veamos una pausa a partir del 20 de enero, si Trump, como todo parecería indicar, en ese sentido tiene una cuota de responsabilidad y la asume como tal. Va a ser sí muy difícil el periodo de acá hasta el 20 de enero, e inclusive luego de la propia asunción de Trump, bueno, también hay que estar atento porque en Estados Unidos sabemos que también pueden morirse los presidentes cuando tienen posiciones que no son las que exactamente quiere el Estado profundo. Entonces, este tipo de cuestiones creo que están latentes y creo que va a llevar un tiempo bastante largo poder desarmar toda este complot, básicamente, que está operando para llevar al mundo claramente a una guerra nuclear, algo que parecía absolutamente improbable, incoherente hace unos años atrás y hoy es una, 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 una cuestión de discusión prácticamente diaria en los medios de comunicación. Por supuesto, se entiende y que efectivamente ha tomado una gran relevancia en el ámbito internacional, en todo el contexto de, digamos, de todo el contexto geopolítico internacional. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes una vez más por llamarme. Bueno, y con esto finalizamos. Antes de terminar el programa, revisamos los resultados de la encuesta que hemos puesto a su disposición para hablar sobre el tema. Violencia en Georgia contra la decisión del gobierno de detener negociaciones sobre la membresía de la Unión Europea. ¿Qué hay detrás de la crisis política en el país? Bueno, un 33% piensa que es un golpe blando, un 36% que es injerencia occidental, 25% dice que es una revolución de colores y un 6% dice que es el desconocimiento de las instituciones del Estado. Allí las respuestas sobre esta encuesta que hemos preparado en El Mundo desde el Sur. Así cerramos esta emisión, no sin antes recordarle también www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Así finalizamos, hasta una nueva emisión y el análisis para ver la perspectiva del mundo, pero desde el sur. Hasta luego.